Compró una casita por solo $1. Al principio todos se reían de ella, convencidos de que había sido víctima de una estafa absurda. Pero cuando los vecinos cruzaron el umbral de su casa, se quedaron boquiabiertos con lo que vieron. Suscríbete y escribe desde dónde estás viendo este video. A sus 39 años, Emma Reed había aprendido a caminar por la vida con la discreción de quien teme llamar demasiado la atención. No era una mujer que destacara a primera vista. Su abrigo gastado, sus zapatos cansados y la ligera curvatura de su espalda parecían decir que estaba acostumbrada a cargar más peso del que correspondía a una sola persona. Sin embargo, bastaba mirar sus ojos para comprender que dentro de aquella figura aparentemente frágil ardía una llama persistente, un pequeño brillo que se negaba a extinguirse a pesar de los años, del cansancio y de las derrotas silenciosas. Emma era, por encima de todo, una mujer que se había sostenido siempre gracias a un tipo de esperanza tan discreta como obstinada. Había crecido en el desorden perpetuo de hogares temporales. Sus padres cambiaban de vivienda con la facilidad con la que otros cambiaban de estación del año. Por temporadas vivían en habitaciones alquiladas, donde apenas había espacio para una mesa plegable y una cama estrecha. Otras veces ocupaban cuartos en casas ajenas, siempre con la sensación de estar de paso, como si nunca existiera un lugar lo suficientemente sólido para echar raíces. Emma recordaba el sonido de las maletas al abrirse y cerrarse, el olor de las casas desconocidas, las miradas incómodas de propietarios que aceptaban su presencia solo mientras se pagara el alquiler. Aquellos años habían moldeado en ella una percepción distinta del mundo. Para Emma, un hogar era más un deseo que una realidad, algo que se perseguía sin alcanzarse del todo. El recuerdo más doloroso de su infancia seguía vivo en su memoria, tan nítido como si hubiera ocurrido la semana anterior. Era una tarde gris, y ella regresaba de la escuela con una mochila rota y una ilusión diminuta. Esperaba que su madre hubiese preparado arroz con verduras, su comida favorita. Sin embargo, al doblar la esquina, vio sus pertenencias esparcidas en la acera frente a la casa que alquilaban. Libros, cajas, ropa, un pequeño peluche sin oreja, todo mojándose bajo una llovizna que recién empezaba. Sus padres discutían con el propietario, que señalaba la puerta cerrada y repetía frases que Emma no comprendía del todo, pero intuía que se referían al alquiler atrasado. Aquella noche no solo perdieron un techo, perdió también la sensación de seguridad que cualquier niño debería sentir. Desde entonces, Emma había guardado en el fondo de su corazón una promesa silenciosa. Algún día tendría un lugar propio, aunque fuera diminuto, donde nadie pudiera echarla. Pero los años no le habían regalado facilidad alguna. Su vida adulta se había convertido en una cadena interminable de trabajos y obligaciones. Antes del amanecer limpiaba oficinas, donde la soledad de los pasillos impersonales se mezclaba con el olor a detergente y las prisas de la gente que entraba y salía sin verla realmente. A mediodía atendía mesas en una pequeña cafetería, escuchando quejas injustas, soportando malos humores y recibiendo propinas que apenas alcanzaban para una modesta cena. Al caer la tarde trabajaba como cuidadora de ancianos, ayudándoles a caminar, a asearse, a tomar sus medicinas, escuchando historias repetidas una y otra vez. Aquellos trabajos la mantenían ocupada todo el día, pero no construían nada duradero. Eran tareas que se esfumaban de inmediato, como si su esfuerzo desapareciera en el aire apenas terminaba una jornada. Las relaciones eran un lujo que no podía permitirse. ¿Quién iba a querer compartir una vida tan frágil y tan llena de incertidumbre? Emma había intentado, tiempo atrás, abrirse a alguien, pero pronto comprendió que no tenía horas suficientes ni estabilidad suficiente para sostener un compromiso. No era justo pedirle a otra persona que entendiera su cansancio permanente o sus horarios imposibles. Así que había aceptado la soledad como un compañero inevitable. Vivía en una pequeña habitación alquilada en un edificio viejo y deteriorado. Las paredes tenían manchas de humedad, la pintura se desprendía en escamas, y la ventana daba a un callejón estrecho donde apenas llegaba la luz. Podía oír cada ruido procedente de las habitaciones contiguas. Discusiones nocturnas, música, pasos irritantes, el llanto de un niño. La cocina era compartida por todos los inquilinos, y aunque Emma limpiaba su área cada vez que la usaba,
Casi siempre la encontraba sucia, con platos apilados y olores desagradables. Dormía en una cama que crujía al menor movimiento, y aunque el colchón estaba hundido y cansado, ella lo consideraba su refugio mínimo tras las largas horas de trabajo. Cada noche antes de cerrar los ojos, pensaba que aquella no era la vida que había imaginado, pero también que era mejor que quedarse en la calle, como aquella vez en su infancia. Aún así, en el fondo de su pecho persistía un sueño tan delicado que casi no se atrevía a pronunciarlo mentalmente. Soñaba con tener su propio hogar, un lugar silencioso, donde pudiera respirar sin prisa, donde cada pared tuviera su historia y cada objeto estuviese colocado por sus manos. Soñaba con una cocina pequeña pero limpia, con una cama que no amenazara romperse, con una llave que abriera una puerta de la que ella fuera dueña legítima. Era un sueño simple para la mayoría de las personas, pero para Emma era tan grande y tan inalcanzable como un castillo. Pensaba en ello cuando limpiaba mesas, cuando doblaba ropa en casas ajenas, cuando regresaba al edificio triste donde vivía, y aunque se decía a sí misma que aquello no era posible, el sueño regresaba cada vez, obstinado, como una semilla que nunca termina de morir. Una noche particularmente larga, después de ser reprendida por un cliente malhumorado y de soportar la impaciencia de otro anciano que cuidaba, Emma regresó a casa con los pies doloridos y las manos temblorosas. Compró una vieja gaceta en una tienda cercana, como solía hacer cuando quería distraerse con anuncios de empleo o promociones de comida. Se sentó en el borde de la cama y comenzó a hojear las páginas, sin esperar encontrar nada más que lo habitual. Pero de pronto, una línea llamativa atrajo su atención. Era un anuncio breve, casi insignificante, escondido entre ofertas de muebles usados y automóviles en mal estado. Decía, mini casa, precio $1. Emma frunció el ceño. Pensó que debía tratarse de un error tipográfico o de una estafa evidente. La idea de una casa a ese precio parecía tan absurda que incluso suspiró con una mezcla de cansancio y ironía. Sin embargo, algo en ese anuncio logró aferrarse a su mente. La dirección era real, al igual que el número de teléfono. La fuente del texto no parecía improvisada ni sospechosa. La mujer recortó el trozo de papel y, sin saber por qué, lo guardó en su bolso, convenciéndose de que lo tiraría al día siguiente. Pero no lo hizo. En los días siguientes, cada vez que buscaba las llaves o el dinero del autobús, sus dedos rozaban el papel doblado y un pensamiento inquietante surgía. ¿Y si no era un error? ¿Y si era una oportunidad única? No quería hacerse ilusiones, pero el corazón parecía latir con un ritmo diferente cuando pensaba en aquella posibilidad. Durante varias noches, el pequeño anuncio ocupó su mente más de lo que hubiera querido admitir. Se imaginaba el lugar, tal vez una casucha ruinosa, tal vez un viejo cobertizo en un terreno que nadie quería. Pero incluso eso, incluso el peor escenario, era mejor que nada. No pierdo nada por llamar, se repetía, pero siempre encontraba una excusa para posponerlo. Estaba cansada, no tenía ánimo, quizás sonaría ridícula. Una tarde, tras una jornada particularmente agotadora, Emma se sentó sobre la cama y sacó el papelito. Lo observó largo rato. Sintió que su vida estaba hecha de decisiones pequeñas que nunca tomaba, de oportunidades que la asustaban. Respiró hondo, marcó el número y esperó con el corazón acelerado. Cuando una voz tranquila y profesional respondió del otro lado, ella casi colgó por puro nerviosismo, pero logró preguntar por el anuncio. La voz le confirmó que era correcto, que la casa existía, que la venta era legítima y que podía visitarla si así lo deseaba. Emma sintió un cosquilleo extraño en la espalda, una intuición que no supo explicar. Acordó una cita para la semana siguiente. Los días previos a la visita pasaron lentos, cargados de inquietud. A ratos pensaba que estaba siendo ingenua. En otros momentos, una alegría tenue iluminaba su pensamiento, como si el universo por fin hubiera volteado a mirarla. No le contó a nadie lo que estaba por hacer. Temía que se rieran o que interfirieran con advertencias que terminarían por desanimarla. Llegó el día, y Emma, con una mezcla de emoción y temor,
Tomó el autobús hacia la dirección del anuncio. El barrio al que llegó era modesto, pero no desagradable. Caminó unos metros hasta encontrar el número correcto, y cuando vio la casa se detuvo en seco. Era diminuta, más pequeña de lo que habría imaginado. La pintura estaba descascarada, la puerta parecía vieja y deslucida, y el tejado estaba ligeramente inclinado. Parecía un juguete abandonado más que una vivienda real. Por un momento pensó que todo había sido una locura y que lo mejor sería marcharse sin mirar atrás. Pero entonces se acercó un poco más, y algo dentro de ella, tal vez esa voz interna que siempre había querido protegerla, insistió en que debía quedarse. Miró alrededor y se dio cuenta de que algunos vecinos la observaban desde sus casas, algunos incluso con una media sonrisa incrédula. Era evidente que ya sabían de la oferta absurda y que se preguntaban quién sería tan ingenuo como para tomarla en serio. Emma sintió un rubor ascender por sus mejillas, pero no retrocedió. Se reunió con el agente, firmó los papeles y entregó la vieja moneda de $1 que guardaba desde hacía años. Le temblaban las manos, no por miedo, sino por la conmovedora sensación de estar haciendo algo profundamente trascendental. Aquel gesto tan simple marcaba el inicio de un cambio que aún no era capaz de comprender. Antes de despedirse, miró una vez más la pequeña casa y percibió, aunque quizá fuera solo una ilusión, que la estructura la observaba con paciencia, como si hubiera esperado durante años a que alguien como ella atravesara su puerta. Cuando el agente se marchó, Emma se quedó sola frente a su nueva propiedad. Sabía que se avecinaban desafíos, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que tenía delante un futuro propio. Y con esa certeza abrió la puerta de su hogar por primera vez. La primera noche en su diminuta casa fue para Emma una mezcla de emociones tan compleja que no supo distinguir dónde terminaba la inquietud y dónde comenzaba la alegría. Apenas cerró la puerta detrás de sí, se quedó inmóvil unos segundos, escuchando el silencio que la envolvía. No era un silencio pleno, más bien un murmullo hecho de crujidos leves, del susurro del viento que se filtraba entre las rendijas del tejado, del goteo insistente de un grifo que protestaba desde la diminuta cocina. Sin embargo, para Emma, aquel conjunto de sonidos imperfectos tenía un significado nuevo. Eran los sonidos de un espacio que le pertenecía. Por primera vez en su vida adulta, cada rincón, cada sombra y cada defecto formaban parte de su mundo, y no de un lugar prestado, vigilado por dueños distantes. Esa noche, mientras extendía su delgado colchón en el suelo irregular, sintió que el cansancio acumulado a lo largo de los años la abandonaba poco a poco, reemplazado por un temblor suave de ilusión. Dormir no le resultó fácil. El suelo crujía como si la casa respirara, moviéndose bajo su peso con un lamento tímido. A veces, al cerrar los ojos, tenía la impresión de que el pequeño edificio estaba suspendido sobre un vacío insondable. Pero cuando volvía a abrirlos, veía la madera vieja, las paredes cuarteadas, el rayo de luna que se colaba por la ventana única, y todo recobraba su forma tangible. La emoción del día había sido tan intensa que su mente seguía alerta incluso cuando su cuerpo pedía descanso. Aún así, hubo un momento, quizá al filo de la madrugada, en que se permitió cerrar los ojos y entregarse a un sueño breve, ligero como un suspiro. Al amanecer, Emma se levantó sintiéndose más viva de lo que había imaginado. Recorrer su propia casa, aunque diminuta, le produjo una sensación extraña de autoridad. La luz pálida de la mañana iluminaba las imperfecciones, los clavos oxidados, las manchas de humedad, las astillas sobresalientes. Pero Emma no las veía como amenazas. Cada defecto era una prueba tangible de que había un lugar en el mundo donde ella podía intervenir, arreglar, mejorar. En un impulso casi maternal, pasó la mano por la superficie rugosa de una pared, como si acariciara a un ser frágil y envejecido. Pronto, sin embargo, comenzó a escuchar las primeras voces provenientes del exterior. Algunas risas, comentarios sueltos, murmullos de burla que cruzaban el aire sin pudor. Desde la ventana pudo ver a un par de vecinos que se detenían frente a la casa, señalaban el tejado inclinado y se reían abiertamente. Una mujer llegó a decir en tono alto que quien se muda a un lugar así debe haber perdido el juicio.
Un joven añadió que el sitio parecía más bien un gallinero que una vivienda humana. Emma sintió el golpe de cada comentario, como pequeñas piedras lanzadas hacia su recién inaugurada felicidad. Pero también supo que no permitiría que esas voces determinaran el valor de lo que había adquirido. Cerró la cortina y respiró hondo. Esa casa era suya. Eso bastaba. Decidió dedicarse a limpiar y ordenar lo poco que tenía, para así apropiarse aún más del espacio. Barría el suelo con una escoba vieja encontrada en un rincón, recogía polvo acumulado durante años y abría la ventana para dejar que el aire removiera el olor encerrado. Era un acto simple, pero para ella estaba cargado de significado. A cada movimiento sentía cómo la casa respondía, como si despertara después de un largo letargo. Incluso el goteo insistente del grifo parecía acompañarla con un ritmo constante, marcando un compás doméstico inesperado. Después de ordenar sus cosas, Emma comenzó a inspeccionar más detenidamente la estructura de su mini casa. Vio las tablas del piso, algunas levantadas. Observó las uniones de las paredes, el techo que parecía ceder apenas con el viento. El aspecto general era más precario de lo que había imaginado, pero su ánimo no decayó. Cada imperfección representaba una oportunidad para transformar lo que le habían entregado en algo digno, funcional, acogedor. En su cuaderno que siempre llevaba consigo, empezó a anotar pequeñas tareas: reforzar el marco de la ventana, arreglar el grifo, lijar las tablas que sobresalían. Aunque sabía que no podía hacerlo todo de inmediato, tener un plan, aunque modesto, le dio una sensación de control y propósito. A media mañana decidió salir por un momento para comprar productos básicos. Al abrir la puerta, se encontró nuevamente con las miradas curiosas de los vecinos. Algunos la observaban con desdén abierto, otros con una mezcla de fascinación y lástima. Entre ellos estaba Harold, un anciano que vivía en la casa de enfrente. A diferencia del resto, no sonreía burlonamente ni hacía gestos insinuantes. Solo la observaba con una serenidad que la sorprendió. Ella pensó en saludarlo, pero no se atrevió, temerosa de que incluso una sonrisa amable pudiera romperse bajo el peso de las tensiones que flotaban en el ambiente. Al regresar llevaba en la mano una bolsa ligera con pan, jabón y un pequeño set de herramientas económicas, las únicas que podía permitirse por el momento. Cerró la puerta detrás de ella y sintió que el interior de la casa la recibía como un refugio. Fue entonces cuando sucedió algo que no podría haber anticipado. Mientras dejaba las cosas sobre el piso, una llave que tenía en la mano se le cayó, y el sonido que produjo al golpear la tabla fue distinto, hueco, casi metálico. Emma se agachó de inmediato, intrigada. Golpeó suavemente la madera con los nudillos. El eco era inconfundible. Debajo no había tierra, como habría esperado, sino un espacio vacío. El corazón le dio un salto. Pasó la mano lentamente por la tabla y encontró un borde metálico muy delgado. Era tan discreto que nadie, sin una razón concreta para investigarlo, lo habría notado. Algo dentro de ella, quizá el mismo impulso que la llevó a comprar la casa, le dijo que debía seguir. Con cuidado, intentó levantar la tabla, pero ésta no cedía. Buscó entre sus herramientas improvisadas algo que pudiera ayudarla, y con un movimiento firme la levantó unos centímetros. Una corriente de aire frío subió desde la abertura, haciéndola estremecer. Se inclinó más y miró en la penumbra. Un hueco profundo esperaba debajo de sus pies. Al principio pensó que se trataba de un espacio creado simplemente para tuberías o antiguos cimientos. Pero la precisión de los bordes, el acabado meticuloso y la presencia de pequeñas fijaciones metálicas le demostraron que aquello había sido diseñado con un propósito. No era una casualidad ni un simple deterioro del tiempo. Era la primera señal de que en esa casa existía algo escondido, algo que invitaba a ser descubierto. Impulsada por una mezcla de curiosidad y cautela, Emma empezó a investigar el resto del suelo. Golpeó suavemente, escuchó, palpó. Pronto encontró más uniones imperceptibles, más líneas que parecían simples imperfecciones de la madera, pero que, al examinarlas de cerca, revelaban la presencia de mecanismos cuidadosamente ocultos. Algunos parecían ser pestillos, otros pequeñas bisagras disimuladas. La casa entera adquiría un aire misterioso, como si hubiera sido diseñada para guardar secretos.
Emma sintió un escalofrío. No de miedo, sino de anticipación. Era como si cada tabla, cada tornillo, cada grieta la estuvieran invitando a mirar más allá de lo evidente. No recordaba haber experimentado algo así desde su niñez. Aquella sensación de descubrir un rincón nuevo en un mundo que ella creía agotado la llenó de energía. Examinó uno de los paneles de la pared con mayor detenimiento, y mientras presionaba un punto que parecía ligeramente más hundido que el resto, escuchó un clic apenas perceptible. La pared vibró suavemente, retrocedió un centímetro y comenzó a deslizarse hacia un lado. Emma se quedó paralizada, incapaz de procesar lo que veía. Detrás del panel se abría un pasadizo angosto que descendía hacia la oscuridad. Una estructura de madera sólida enmarcaba la entrada, y el aire que salía de ella era fresco, con un aroma tenue que evocaba lugares intactos durante años. Apenas respiraba. El asombro la envolvió como un abrazo inesperado. Tuvo un momento de duda. Estaba sola, en una casa vieja y desconocida, frente a un túnel que no debía existir. Pero la idea de alejarse no cruzó su mente ni por un segundo. Esa casa parecía ser mucho más que 4 paredes deterioradas. Algo en ella le hablaba, la guiaba, la animaba a seguir. Buscó su linterna, encendió la luz y apoyó un pie en el primer escalón. La madera crujió suavemente, pero resistió. Luego puso el segundo pie y comenzó el descenso, con el pulso alterado y una sensación de destino que no supo explicar. A medida que bajaba, la oscuridad cedía ante la luz de la linterna y revelaba una habitación amplia, perfectamente construida, tan amplia que parecía imposible que se encontrara debajo de una estructura tan pequeña. Cuando Emma llegó al final de la escalera y apoyó ambos pies en el suelo firme, comprendió que la casa que había comprado por $1 escondía mucho más de lo que cualquiera podría imaginar. Y sintió, en lo más profundo de su ser, que acababa de abrir la primera puerta hacia una vida completamente diferente. Al entrar en la habitación subterránea, Emma sintió que el aire cambiaba a su alrededor. No era solo más fresco, sino también más puro, como si aquel espacio hubiera sido sellado durante años a la espera de que alguien lo reclamara. La luz de su linterna tembló ligeramente cuando recorrió con ella las paredes impecablemente trabajadas, cada superficie diseñada con una precisión que contrastaba de manera casi absurda con la apariencia deteriorada de la casa en la superficie. La habitación era tan amplia que por un instante Emma dudó de lo que veía. ¿Cómo podía caber semejante estructura bajo un edificio que apenas ocupaba el espacio de una cabaña diminuta? Se acercó a los paneles empotrados en la pared norte. Sus dedos, temblorosos por la mezcla de sorpresa y emoción, recorrieron los bordes de madera pulida. Allí encontró discretos mecanismos que permitían que los paneles se abrieran con suavidad, revelando estantes que se desplegaban como pétalos de una flor mecánica. Cada módulo estaba pensado para maximizar el espacio sin sacrificar funcionalidad. Había compartimentos secretos, pequeñas bandejas extraíbles, bisagras robustas y un ingenioso sistema de plegado que permitía multiplicar la capacidad del lugar sin saturarlo. Emma no podía apartar los ojos de aquellos detalles minuciosos. Era como contemplar una obra de arte que combinaba técnica y sensibilidad. Se dirigió luego a una mesa plegable que sobresalía ligeramente de la pared opuesta. Con apenas tocarla con la punta de los dedos, la estructura respondió, deslizándose hacia afuera con un movimiento fluido y elegante. La mesa era lo suficientemente grande para una comida o una tarde de trabajo, pero podía desaparecer por completo con un simple gesto. Emma recordó entonces todas las veces que había deseado tener un espacio propio donde pudiera sentarse a escribir, leer o simplemente descansar sin sentirse una intrusa. Aquella mesa, escondida en las paredes de una casa modesta, parecía haber sido diseñada para alguien que necesitaba exactamente eso. Un espacio íntimo y funcional en medio de una vida llena de caos y escasez. Movida por una creciente curiosidad, exploró los rincones del cuarto subterráneo. A medida que avanzaba, descubría nuevas funciones ocultas. Bancos que se deslizaban hacia afuera desde la base de la pared, repisas que emergían con un ligero empuje, sistemas de iluminación camuflados
que respondían a mecanismos táctiles. Era como si la habitación estuviera llena de vida, y al mismo tiempo aguardara silenciosamente a que alguien activara cada uno de sus secretos. Emma sentía que el corazón le palpitaba con fuerza. Por primera vez en muchos años, la emoción pura reemplazaba por completo al cansancio y al miedo. Una de las esquinas del cuarto llamó su atención. Desde allí partía una estructura vertical, finamente integrada en la pared, que a primera vista parecía una simple columna de soporte. Sin embargo, al acercarse y observarla detenidamente, descubrió que había una fina línea que recorría la superficie de arriba abajo. Intentó presionarla con suavidad, y la columna vibró ligeramente, activando un mecanismo oculto. Con un suave chirrido, una sección de la pared se deslizó hacia un lado, revelando una escalera que ascendía hacia un nivel superior desconocido. Emma sintió una mezcla de vértigo y fascinación. Haber encontrado un espacio oculto bajo su casa ya era sorprendente, pero descubrir que existía también una estructura superior transformaba la vivienda en algo completamente extraordinario. Aún así, antes de subir, se detuvo un instante. Observó la habitación subterránea desde el punto donde había llegado. Bajó la mano, cerró los ojos y respiró lentamente, dejando que aquel momento se impregnara en su memoria. No sabía qué la esperaba arriba, pero intuía que cada paso que daba la alejaba más de la vida que había conocido hasta entonces. Subió por la escalera despacio, apoyando el pie con cautela sobre cada peldaño, escuchando cómo la madera antigua parecía reaccionar a su presencia. La linterna iluminaba apenas el camino, proyectando sombras danzantes en las paredes estrechas. Cuando por fin llegó al nivel superior, un nuevo asombro la envolvió. Se encontraba en una habitación amplia, mucho mayor que la planta principal de la casa. El suelo estaba impecablemente trabajado, las paredes eran lisas y uniformes, y el techo poseía una estructura reforzada que desviaba la luz hacia ciertos puntos estratégicos. Todo allí sugería una planificación meticulosa. Cada centímetro del espacio había sido diseñado por alguien que no temía desafiar las limitaciones físicas de la arquitectura tradicional. Emma avanzó con paso lento, casi reverencial, recorriendo con la mano las superficies lisas del lugar. Podía imaginar una cama en aquel rincón, un escritorio cerca del ventanal oculto, un pequeño sillón junto a una lámpara. Por primera vez sintió que aquel lugar podía convertirse en un verdadero hogar, no solo en un refugio improvisado. Había espacio suficiente para vivir con comodidad, para respirar sin sentir que las paredes se le venían encima, para soñar sin miedo a que alguien reclamara lo que era suyo. Unos metros más allá, encontró otra pared con mecanismos que, a simple vista, parecían solo detalles ornamentales. Pero Emma ya había aprendido a desconfiar de lo evidente. Tocó uno de los relieves y éste cedió, revelando una puerta camuflada que se abrió con un suave empuje. Detrás, descubrió una pequeña habitación completamente equipada como baño. Aunque el espacio era reducido, la distribución era tan eficiente que resultaba sorprendente. Había un lavabo plegable que descendía desde la pared con un movimiento casi silencioso, una ducha compacta y un sistema de ventilación discretamente integrado que renovaba el aire de manera imperceptible. Era una combinación perfecta de utilidad y discreción, hecha con el propósito de ofrecer comodidad sin sacrificar espacio. A un costado del baño, un pequeño acceso conducía a un área que Emma supuso de inmediato que tenía una función más técnica. Allí, entre paneles de madera y metal, se encontraban dispositivos conectados a un sistema de ventilación centralizado que producía un murmullo constante y sereno. La mujer lo observó con atención. Aquella precisión, aquella calidad, no coincidían con la apariencia humilde del exterior de su casa. Era evidente que el creador de aquel espacio había dedicado años a perfeccionar su obra, como si quisiera demostrar que las limitaciones económicas no debían impedir el acceso a una vivienda digna y bien diseñada. La cocina fue otro descubrimiento sorprendente. Estaba oculta detrás de una serie de paneles lisos, que Emma activó uno a uno, revelando estanterías plegables, un pequeño fregadero, una cocina compacta y una encimera extensible. Cada elemento se desplegaba con una suavidad y armonía que solo podían ser fruto de un diseño profundamente estudiado.
Emma imaginó preparar allí sus comidas, disfrutando de un espacio funcional y acogedor, donde cada objeto tenía un propósito y un lugar. Cuando encontró la pequeña estructura parecida a una claraboya, sintió que el aire se llenaba de una luz diferente. Bajo un techo de paneles translúcidos se extendía una pequeña área que funcionaba como invernadero. Había macetas integradas, sistemas de iluminación solar y un diseño que permitía que las plantas recibieran suficiente luz sin comprometer la discreción de la vivienda. Emma pasó los dedos por la superficie de una bandeja vacía destinada a la tierra. Imaginó plantar hierbas frescas, flores sencillas o incluso pequeños vegetales, y le pareció que aquel gesto tan simple podría llenar su vida de una paz que no recordaba haber sentido. Con cada hallazgo, la fascinación de Emma crecía. La casa ya no era una propiedad barata adquirida por casualidad. Era una obra maestra escondida dentro de una apariencia modesta. Era un lugar lleno de vida, de ingenio, de posibilidades. Y sin embargo, mientras ella exploraba, en el exterior empezaban a surgir preguntas entre los vecinos. Los primeros comentarios surgieron apenas vieron a Emma salir un par de veces cargando cajas vacías de electrodomésticos nuevos. Se preguntaban cómo era posible que en una casa tan pequeña cupieran tantos objetos. Algunos comenzaron a quedarse de pie frente a su puerta un poco más de lo habitual, intentando escuchar ruidos sospechosos. Y cuando el murmullo constante del sistema de ventilación llegó a oídos de las personas más curiosas, las conjeturas comenzaron a multiplicarse. Había quienes afirmaban que ella estaba construyendo algo ilegal, otros insinuaban que escondía maquinaria costosa o incluso que participaba en algún proyecto clandestino. El rumor que más llamó la atención surgió cuando una vecina aseguró haber visto una luz proveniente de un punto que no coincidía con la ventana visible desde el exterior. Según ella, había un brillo tenue que escapaba por una rendija entre dos paneles exteriores, algo imposible si la casa tenía solamente un nivel y una sola abertura. Esa observación, lejos de acallar las dudas, las intensificó. La gente comenzó a decir que la casa tenía secretos, que había más de lo que se veía a simple vista. Emma no era ajena a las miradas inquisitivas. Cada vez que abría la puerta, sentía los ojos sobre ella, evaluando sus movimientos, estudiando sus expresiones. Aunque la incomodaba, también sabía que no podía ocultar para siempre la verdad. La casa era demasiado única, demasiado extraordinaria, y mientras reflexionaba sobre esto, percibió una mirada diferente entre todas las demás, la de Harold. El anciano la observaba no con sospecha ni burla, sino con una serenidad inexplicable, como si comprendiera algo que los otros no alcanzaban a imaginar. Emma, sin saber por qué, sintió que aquella mirada se convertiría pronto en una parte importante del misterio que aún quedaba por descubrir. La tensión entre el secreto y la revelación crecía cada día. Emma sabía que el descubrimiento que había hecho transformaría su vida, pero ignoraba que también transformaría la percepción de todos los que la rodeaban. Y así, mientras seguía explorando el interior ingenioso de su hogar, los rumores en la calle se fortalecían, preparando el camino para el momento inevitable en que la verdad tendría que salir a la luz. Ella intuía que tarde o temprano debería enfrentarse a la comunidad curiosa y desconfiada que la rodeaba, y que el interior de aquella casa no solo guardaba mecanismos ocultos, sino también una historia más profunda que aún no había sido revelada. La mañana en que los vecinos se reunieron frente a su puerta, Emma ya había sentido desde temprano una inquietud que no sabía explicar. Algo en el aire parecía anunciar un cambio inevitable, y aunque intentó convencerse de que era solo cansancio después de tantos días de trabajo y descubrimientos, no pudo ignorar el murmullo creciente que llegaba desde el exterior. Cuando abrió la cortina y vio a varias personas congregadas en su pequeño jardín, supo que la calma que había sostenido hasta entonces estaba a punto de quebrarse. Aquellos rostros que la habían observado desde lejos durante semanas, primero con burla y luego con sospecha, se encontraban ahora a pocos pasos de su puerta, con una mezcla de impaciencia y determinación. Entre ellos reconoció a la mujer que siempre murmuraba comentarios despectivos cada vez que Emma salía, al joven que había reído el día en que firmó los papeles de la compra, a la pareja que, desde su porche, había comentado con un tono altivo que nadie en su sano juicio viviría en un lugar así.
Todos estaban allí, como si hubieran decidido por unanimidad que había llegado el momento de exigir respuestas. Y entre ellos, ligeramente apartado, mostrando una calma inesperada, se encontraba Harold, el anciano que nunca se había burlado de ella. Su presencia le dio a Emma un leve consuelo, una sensación casi imperceptible de que no todo lo que estaba por ocurrir sería hostil. Emma abrió la puerta con cautela. El silencio que cayó sobre el grupo fue inmediato y le causó un estremecimiento. Varias miradas se clavaron en ella como si esperaran una confesión. Una mujer de cabello teñido y actitud dominante dio un paso al frente y con una voz que pretendía sonar amable, pero no lograba ocultar su impaciencia, dijo que ellos, como comunidad, estaban preocupados. Había ruidos extraños a todas horas, luces donde no debería haberlas y, sobre todo, una cantidad de actividad que no correspondía a una casa tan pequeña. Añadió, con una sonrisa forzada, que lo único que querían era tranquilidad y certeza, y que Emma, al vivir allí, tenía la responsabilidad de dar explicaciones. Otros vecinos asintieron, algunos con entusiasmo, otros con vergüenza. El joven que siempre se burlaba intervino diciendo que nadie entendía qué hacía ella dentro de ese sitio tan pequeño, y que parecía imposible que cupiera tanto. Una mujer en la parte trasera del grupo añadió que había visto cajas de electrodomésticos apiladas junto al contenedor y que aquello no tenía sentido. Un hombre de rostro severo dijo abiertamente que quizá Emma estaba involucrada en algo ilegal. La acusación, aunque lanzada con cautela, cayó como un golpe en su pecho. Emma sintió que el corazón se le aceleraba. No sabía si responder con indignación o con miedo. Había vivido toda su vida siendo juzgada por tener poco, por no pertenecer a ningún lugar, por ser la mujer silenciosa que caminaba deprisa hacia sus trabajos. Jamás habría imaginado que alguien pudiera acusarla justo ahora, cuando había encontrado por fin un pedazo de paz. Sin embargo, mientras observaba los rostros tensos frente a ella, se dio cuenta de que no podría simplemente cerrar la puerta y esconderse. La tensión acumulada estaba a punto de estallar y, aunque no quisiera, era evidente que todos terminarían sabiendo la verdad. La casa que tanto había querido proteger parecía reclamar que mostrara su secreto, no solo para defenderse a sí misma, sino para honrar algo mucho mayor que sus propios temores. Se llevó una mano al pecho, respiró hondo y pidió que la dejaran hablar. Las voces se callaron. Emma explicó que no había nada ilícito en lo que hacía, que la casa era especial pero no peligrosa, que si habían visto cosas inusuales, era porque el interior no se correspondía con la apariencia exterior. Hubo un murmullo de confusión. Algunos se echaron a reír con incredulidad. La mujer dominante entrecerró los ojos, como si percibiera una mentira. El joven frunció el ceño, convencido de que estaba siendo engañado. Emma sintió que la impaciencia y la desconfianza se extendían como una chispa en un campo seco. En ese momento, Harold dio un paso hacia adelante. Su voz, aunque suave, tenía un tono firme que nadie esperaba de un hombre de su edad. Dijo que Emma merecía ser escuchada antes de ser juzgada, y que si había algo que mostrar, se le debía permitir hacerlo en paz. Las palabras del anciano, lejos de dispersar al grupo, aumentaron el deseo colectivo de saber. Emma se dio cuenta de que ya no podía escapar. Su secreto debía ser revelado, y aunque el miedo la atravesaba como un hilo helado, también sintió una fuerza nueva recorrerla. La casa le había dado refugio, propósito y esperanza. Quizá era el momento de devolverle el favor, mostrando al mundo lo que antes había permanecido oculto. Pidió a los vecinos que pasaran, pero advirtió que debían ser cuidadosos y respetuosos, pues la construcción era más frágil de lo que parecía. La gente entró con una mezcla de cautela y ansiedad. Al cruzar el umbral, lo primero que percibieron fue el orden y la calidez inesperada del interior. No había rastro de los muebles deteriorados que esperaban encontrar, ni signos de abandono. La cocina se integraba con elegancia en la pared, los estantes disimulaban más espacio del que aparentaban y el aire tenía un olor tenue a madera y limpieza. Sin embargo, aunque intrigados, muchos aún no comprendían lo que hacía aquel lugar tan especial. Emma se adentró unos pasos más y, sin ceremonias, presionó el mecanismo que conocía bien.
El panel lateral se deslizó con la suavidad de un suspiro. El murmullo se convirtió en un silencio absoluto. Detrás de la pared, la escalera descendía hacia la habitación subterránea, iluminada por las luces que Emma había aprendido a activar. Los vecinos se quedaron paralizados al ver que la casa escondía un nivel adicional. Muchos abrieron los ojos con incredulidad. Otros buscaron apoyo en la persona más cercana, y algunos dieron un paso atrás, incapaces de comprender lo que veían. Emma descendió primero, invitándolos con un gesto a seguirla. El grupo bajó lentamente, como si temieran que el simple acto de poner un pie en aquel lugar hiciera desaparecer la magia. Al llegar al fondo, las exclamaciones comenzaron a propagarse como ecos. Algunos no podían creer que existiera un espacio tan amplio y funcional, oculto bajo la estructura. Observaban los muebles plegables, los compartimentos integrados, la mesa que emergía al tocarla, las superficies cuidadas y la iluminación ingeniosa. Cada detalle contradecía la idea que se habían formado de Emma y de su modesto hogar. Desde el centro de la estancia, Emma los guió hacia la escalinata que llevaba al segundo piso oculto. Allí, los vecinos contemplaron, asombrados, la amplitud del espacio, la distribución perfecta, la presencia de un baño completo y una cocina compacta y funcional. Cuando llegó el turno de mostrarles la pequeña zona de invernadero bajo los paneles translúcidos, incluso los más escépticos quedaron sin palabras. Las expresiones de burla se habían transformado en asombro, y en algunos rostros se dibujaba una tímida vergüenza. Aquella mujer, a quien habían despreciado tan fácilmente, vivía en un lugar que desafiaba todo aquello que creían posible dentro de los límites de aquella pequeña vivienda. Fue entonces cuando Harold, que había permanecido en silencio observándolo todo con una creciente emoción, se detuvo frente a una de las paredes del segundo nivel. Allí, casi imperceptible, había una inscripción grabada con la delicadeza de quien firma una obra maestra. Al acercar la mano y rozarla con los dedos, una sombra de reconocimiento cruzó su rostro. Su expresión cambió. Sus ojos se humedecieron levemente, y su voz, cuando por fin habló, fue un murmullo lleno de nostalgia. Dijo que conocía ese nombre, el nombre del arquitecto grabado allí, Ethan Marlowe. Todos en la habitación se giraron hacia él. Harold explicó que Ethan había sido un joven arquitecto brillante, lleno de ideas adelantadas a su tiempo. Narró que había dedicado años a diseñar viviendas compactas y económicas que ofrecieran dignidad y funcionalidad a personas que no podían acceder a una casa convencional. Recordó cómo había sido ridiculizado por la industria, cómo habían rechazado sus propuestas una y otra vez, llamándolo soñador inútil. Después de perder financiamiento tras un proyecto fallido, Ethan había abandonado la arquitectura. Aquella casa, según Harold, debía ser uno de los pocos prototipos que llegó a construir antes de desaparecer en el anonimato. Las palabras del anciano cayeron en la habitación como una revelación. Emma sintió un temblor en el pecho mientras escuchaba. Comprendió de pronto que la casa no solo era un refugio milagroso, sino también la última huella de un sueño que había sido destruido por la indiferencia. Había adquirido, casi sin quererlo, la responsabilidad de preservar aquel legado olvidado. Los vecinos, antes incrédulos y arrogantes, guardaron silencio, conscientes de que habían sido testigos de algo excepcional. En las semanas siguientes, la historia del descubrimiento comenzó a expandirse. Un periodista local visitó la casa, intrigado por los rumores, y publicó un artículo que captó la atención de una revista de arquitectura. Poco después, cadenas de televisión se acercaron para entrevistar a Emma y grabar el interior del hogar que había renacido gracias al ingenio de un arquitecto olvidado. El nombre de Ethan Marlowe volvió a resonar entre estudiantes, académicos y profesionales del diseño. Las universidades invitaron a Emma a hablar sobre su experiencia, y ella, aunque tímida al principio, descubrió una voz propia al contar la historia del hombre cuya obra había encontrado un lugar definitivo en su vida. Emma no buscaba gloria ni reconocimiento, pero cada vez que compartía su relato, sentía que rendía homenaje a alguien que había creído que incluso los más pobres merecían un espacio digno para vivir. Con la ayuda de jóvenes arquitectos inspirados, creó un pequeño fondo en honor a Marlowe, con el objetivo de promover proyectos de viviendas innovadoras y accesibles. Para su sorpresa, la idea tuvo una acogida entusiasta, y pronto comenzaron a surgir iniciativas basadas en los principios que él había defendido. Mientras tanto,
Los vecinos cambiaron su actitud. Las risas desaparecieron, reemplazadas por saludos respetuosos. Algunos incluso se disculparon, avergonzados por el trato que le habían dado. Emma los escuchó con serenidad, sin guardar rencor. Había aprendido que la ignorancia puede convertir a la gente en juez implacable, pero también que las personas pueden transformarse cuando se enfrentan a la verdad. Una noche después de un día lleno de entrevistas y llamadas, Emma subió al nivel más alto de su casa y se sentó junto a la lámpara pequeña que había colocado cerca de la claraboya. Miró el cielo oscuro a través del panel translúcido, dejando que la luz tenue la envolviera. Pensó en su infancia, en los desahucios, en las habitaciones prestadas, en el miedo constante de no tener un lugar al cual pertenecer. Pensó en el papel doblado del anuncio, en la moneda de $1 que había entregado sin saber que estaba comprando mucho más que una casa. Sonrió, dejando que la emoción se deslizara suavemente por su pecho. Acarició la madera cálida de la pared, como si quisiera agradecerle por haberla recibido. Susurró un gracias, casi inaudible, y sintió que la casa respondía con un silencio profundo, lleno de significado. Era el silencio de un hogar que finalmente había encontrado a quien lo valorara. El silencio de una vida que al fin encajaba en su lugar. Y Emma, por primera vez desde que tenía memoria, se sintió plenamente, irrevocablemente en casa. Si esta historia te ha interesado, no te pierdas las siguientes. Haz clic en suscribirse. Aún quedan muchos descubrimientos por delante. Mira otros vídeos del canal y descubre qué sucede cuando personas normales se encuentran con hallazgos increíbles. Comparte este video para que tus amigos también conozcan la verdad. Y escribe en los comentarios de qué país eres.